salvación. Hay algo que después de que nosotros oramos, y le quiero enseñar, es importante leer la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, nosotros no sabemos meditar, porque orar es diferente a meditar. Orar es hablar con Dios y meditar es escuchar la voz de Dios. Mire qué tan importante. Nosotros a veces confundimos el orar con meditar, pero el Padre siempre nos enseñó en su palabra y dijo, meditar, meditar, y meditar es escuchar la voz de Dios en lo interior de nuestro corazón. Orar es que usted habla a Él, expresa a Él, le abre su corazón, le cuenta sus dudas, le cuenta lo que hay en su corazón. Pero meditar es escuchar la voz de Dios. Usted ora y después debe meditar. Téngalo bien en claro para que usted pueda aprender. Primero oramos y después meditamos. Orar es hablar con Dios y meditar es escuchar la voz de Dios. Es escuchar la voz de Dios. Sí, señora. Démosle gracias a Dios. Hay algo. Usted debe aprender a leer la palabra en voz alta. Léala en voz alta. Nunca la lea de memoria. Nunca la lea entre dientes. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Muchos de nosotros somos buenos oradores, pero somos pocos lectores de la palabra de Dios. Yo me haría esta pregunta, entonces, ¿usted cómo ora? Si usted debe orar con inteligencia espiritual. Y para uno orar eficazmente es necesario, óigame bien, escuche, es necesario tener activo esos depósitos en nuestro interior de la palabra de vida. Bien lo dijo el Padre en el libro de Juan capítulo 4, que aquel que venga y beba de mí, yo le daré de esta agua que salta para vida eterna, y de su interior brotarán ríos de agua de vida. Óigame, mujer, si hoy usted se encuentra pasando una circunstancia difícil, si hoy se encuentra pasando una prueba, y usted no sabe cómo pasar la prueba, si usted no sabe cómo pedir, si usted no sabe cómo orar, yo le invito a que usted aprenda a leer la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, porque ahí está su victoria. Ahí está su victoria. Una mujer que ora, una mujer que usa la palabra de verdad, una mujer que medita como un hombre, porque no solamente le hablo a las mujeres, porque aquí hay conectado hombre, un hombre que ora, un hombre que medita en la palabra. Esos son los sabios, esos son los entendidos, esos son los bendecidos. Nosotros tenemos que aprender a orar la palabra. La palabra es poder, la palabra es salvación, la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios lo es todo para nosotros los hijos de Dios. Leer la Biblia o la palabra de Dios en voz alta, ella tiene un efecto poderoso. Recuerde, el Padre dijo, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando usted está leyendo, ejemplo, el Salmo 91, usted está blindando su casa, usted está blindando su vida, blindando todo lo que hay, sus hijos, todo. La palabra tiene un efecto, la palabra no regresa vacía, sino que ella es enviada para que haga por lo cual fue enviada. El Salmo 91 es un salmo de protección. Y cuando usted usa la palabra de Dios, el escudo de la fe, para apagar los dardos del enemigo, usted es una mujer que recibe lo que usted ha declarado con fe. Tenemos que entender que después de orar, para ir a meditar, es importante tener un lugar escogido en su casa. Escoja una hora, escoja un lugar donde no tenga ruido, donde nadie le interrumpa, donde usted y él tengan una cita siempre para leer la palabra y para leerla en voz alta, donde no nos interrumpan. Número 3, tenemos que aprender cuál es la intención de nuestro corazón
al buscar la presencia de Dios y meditar en su palabra. Porque la intención del corazón es muy importante. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero. Nosotros no podemos crear prejuicios. Y prejuicios quiero decir que cuando uno les da una enseñanza, ustedes piensen que se les está echando vainas o que se les dijo para dañarles o para ofenderles, porque hay muchos así y por eso andan heridos, andan ofendidos, porque son prejuiciosos, porque no tienen el corazón limpio para poder examinar que todas las cosas de Dios son limpias. Óigame, escuche. Dejémonos ministrar por la palabra de Dios. Déjese ministrar por la palabra de Dios, y esto se lo digo por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo de Dios todo lo escudriña. El Espíritu de Dios todo lo sabe. Y a veces pensamos que cuando el pastor está predicando, que cuando la pastora está predicando, me está echando vainas, me está ofendiendo, me está hiriendo. ¡Ay, Dios mío! No seamos prejuiciosos. Démosle gracias a Dios porque Él es propicio a cada uno de nosotros. Él sabe de qué estamos faltos. Él sabe qué necesitamos. Él conoce nuestro corazón y nos tiene que hablar para que nosotros seamos corregidos, seamos edificados y podamos dar testimonio de la verdad que Cristo vive en nosotros. ¿Sabe algo? Un corazón humilde, un corazón enseñable, un corazón sensible al Espíritu Santo. Yo le tengo que pedir todos los días al Padre: Padre, desata en mí y pone en mí el querer como el hacer, y dame un corazón humilde, un corazón sensible a tu voz, un corazón enseñable. Amados, amadas, ustedes que me escuchan, miren lo importante de poder hablar con Dios con la sinceridad de nuestro corazón. Lo importante que es tener una comunión y también poder meditar. Porque cuando usted ora, habla con Dios, pero cuando medita, usted va a escuchar la voz de Dios. La religión no nos enseñó lo que es la meditación, porque si hablaban de meditación, pensábamos que era el yoga. Y no, señora, la meditación es escuchar la voz de Dios. Óigame bien, la palabra de Dios se lee con el Espíritu, se estudia con el Espíritu. ¿Sabe algo? Nosotros tenemos que leer la palabra después de orar para que la palabra nos sea revelada. ¿Cuántos de ustedes dicen: ay, yo quisiera tener esa revelación de la palabra de Dios? Ay, yo quisiera esos tesoros. La palabra de Dios es un tesoro escondido. Y abrimos ese cofre, abrimos esa mente de nuestro Abba Padre, y de allí encontramos los tesoros escogidos para nosotros, sus hijos. Pero todo esto requiere de un corazón humilde, de un corazón íntegro, de un corazón puro, de un corazón enseñable, porque si nosotros no tenemos la intención correcta en el momento de leer la palabra, no podemos recibir de nuestro Abba Yahweh la revelación de su palabra. Voy a enseñarle algo, escuche. Dios es poderoso y Dios quiere manifestarse al hombre. Mira lo que dice el libro de Daniel. Vamos a leer el libro de Daniel y vamos a leerlo en el capítulo 12. El capítulo 12 de Daniel, a partir del versículo 10. Mire lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 10. Y Daniel capítulo 10. Le estoy repitiendo para que muchas que todavía no lo han encontrado lo puedan buscar en su palabra. Daniel capítulo 12, versículo 10 dice de la siguiente manera:
en el nombre del Padre, con la unción del Espíritu Santo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Qué poderosa palabra esta. Quiero enseñarle a usted un principio. Quiero enseñarle para que nunca se le olvide. Usted tiene que aprender a meditar en la palabra con el corazón correcto para que le sea revelado el tesoro que tiene papá para sus hijos. Él tiene un tesoro hermoso. Es su palabra revelada a nosotros. Perfecto, Magda. Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oiga, los impíos no entenderán, pero los entendidos comprenderán. Usted es un entendido, usted va a comprender el mensaje oculto que está en la palabra de Dios. Porque dice la palabra del Señor que Él escondió su tesoro de los sabios y entendidos. Así que usted tiene que tener el corazón correcto en el momento de leer la palabra. No con un corazón lleno de amargura, no con un corazón con falta de perdón, no con un corazón enojado, no con un corazón que guarda rencor, no con un corazón vengativo, porque Dios se revela a los de corazón humilde, a los de corazón sencillo, a los de corazón puro, y todos los días nosotros vamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Mire qué tremendo, la palabra fue sellada. La palabra de Dios está sellada, tiene un sello, es un tesoro escondido. La palabra de Dios, si no tenemos un corazón entendido, una mente abierta, nosotros no vamos a entender lo que dice la palabra. Óigame, ¿cuántos de ustedes en algún momento de sus vidas trataron de leer la palabra pero no la entendían? No la entendían. A mí me pasó. No sé si fue su caso, pero muchas veces yo leía y yo no entendía. Yo leía y pensaba que era historia que había pasado. Mi espíritu no podía codificar lo espiritual, porque había un velo muy grande que tenía que ser quitado. El velo de la ignorancia, el velo de la cultura, el velo de la familia, el velo de mi carne. ¿Sí? ¿Sabe algo? Me parece tan lindo esto, cuando el Padre le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Le estaba hablando de las 3 culturas que tenía que dejar. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de esa estructura de pensamiento, de esa línea de pensamiento, porque yo me voy a revelar en ti. Yo me voy a revelar en ti. Dios se va a revelar en personas que hayan sido verdaderamente circuncidadas en su corazón. Si todavía no has circuncidado tu corazón, por eso a veces no logras entender la palabra. Y esto lo estoy explicando porque hay muchas que dicen, ay, yo quisiera entender la palabra, yo quisiera eso que tú tienes. Pastora, yo quisiera entender la palabra como tú la entiendes. Mi niña, mi amor, mi vida, circuncida tu corazón, porque esto no va a ser revelado a un corazón necio, a un corazón insensato, a un corazón que no se quiere someter al Espíritu Santo. Amadas que me escuchan, amados que me escuchan, Dios se va a revelar a hombres y a mujeres de corazón sencillo, de corazón humilde, de corazón circuncidado, de corazón íntegro, de corazón que no guarda rencor, enojo, ira, maledicencia o un corazón hipócrita. Yo les tengo que hablar
la sinceridad. Yo les tengo que hablar la palabra. Y repito y lo diré siempre, a los profetas no nos quieren. Porque los profetas hablamos lo que tenemos que hablar sin anestesia. Y no es fácil el llamado profético. No es fácil el apostolado. No es fácil ser pastor. Porque cuando hay un corazón necio que no le gusta someterse, se enoja. Mire, yo quiero bendecirle esta noche con la palabra. Y quiero que usted aprenda, escuche. La palabra de Dios se revela a nosotros cuando Dios ha tratado con el corazón del hombre. Ay. Diga, repítalo por favor. La palabra de Dios se revela cuando Dios ha tratado con el corazón del hombre. Dios tiene que tratar primero con nuestro necio corazón. Dios tiene que poner en remojo este corazón que estaba endurecido. Dios tiene que romper el velo de mi carne para revelarme su palabra. ¡Wow! Poderoso. Yo necesito conocer la verdad. Yo necesito conocer ese tesoro. Yo anhelo ese tesoro de mi Padre a mi vida. Y para que ese tesoro me sea revelado, es necesario que Dios trate con mi necio corazón. Es necesario es necesario que la vasija se rompa. Porque cuando la vasija se rompe, el tesoro se va a ver. Cuando la vasija se rompe, el tesoro se manifiesta. Por eso Él dijo, este tesoro está escondido en vasos de barro. Ese barro tiene que ser quebrantado. Ese barro tiene que ser roto para que ese tesoro pueda salir a la luz. ¿Cuántas de nosotros queremos conocer la palabra? Queremos que la palabra se nos revele, pero no queremos nosotros rendir nuestra voluntad a Dios. El hombre quiere todo lo bueno. El hombre quiere ser bendecido, pero el hombre no quiere ser tratado por Dios. Es necesario y Dios tiene que tratar primero con el corazón del hombre. La palabra de Dios tiene llaves para ir a esos conocimientos celestiales. La palabra de Dios tiene llaves para ir a esos conocimientos celestiales. Es necesario conocer la verdad. Diga conmigo, es necesario conocer la verdad. ¿Sabe? Ella nos hace ser cada día más como Él y menos como estos hombres terrenales. ¿Sabe algo? Nosotros tenemos que entender que la palabra nos trae a nosotros liberación. La palabra nos trae sanidad. La palabra nos prospera. La palabra nos levanta. La palabra nos guía. La palabra nos orienta. Por eso Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, rebrazó y ocultas que tú no conoces. Ay, Dios mío, estaba hablando de la oración del clamor. El Padre dijo, todo el que viene a mí yo no lo echo fuera. Todo el que viene a mí yo no lo echo fuera. Y aunque tus pecados fueren rojos como la grana, yo los dejaré como la blanca nieve. Es necesario, y estaba hablando ahí de un arrepentimiento genuino. ¿Sabe algo? Más adelante en su palabra encontramos que es importante que Él se nos revele. Es necesario, pero es necesario obedecerlo. ¿Sabe algo? Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. No se aflija su corazón si todavía no entiende muchas cosas de la palabra de Dios. No se aflija. Persevere e insiste, porque cada día nosotros le damos muerte al hombre natural, al hombre terrenal, para que el celestial se manifieste. Alábelo. Alabe lo que Él vive. Es necesario que el hombre natural mengüe para que el espíritu crezca. Es necesario, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere,
¿cómo puede dar fruto? Usted tiene que dar fruto de la palabra que ha sido implantada en su corazón. Usted y yo somos llamados a dar fruto de la palabra implantada. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando usted conoce la verdad te hace libre y la verdad es Cristo. ¿Sabe algo? Tenemos que entender que las llaves nos dan acceso para conocer esos tesoros celestiales, porque esto es espiritual. ¿Sabe algo? Mire lo que dice la palabra del Señor aquí mismo en Daniel, capítulo 12, a partir del versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Dice el versículo 7. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Dio una medida en 3 secciones. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Óigame, mire lo que dice el 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ay, bendito. Muchos de los que duermen aquí y ahora. Hay mucha gente que está dormida y que es necesario que despierten, porque Jesucristo está a la puerta y llama. Y si alguno oye mi voz y me abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. ¡Aleluya! Él está en la puerta de tu corazón. ¿Sabe algo? Dijo, y los muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es una promesa. No se aflija si su esposo todavía no conoce. No se aflija si sus hijos todavía no conocen. Viene el tiempo, viene una hora donde su puerta se abrirá para el Rey de Gloria, porque es una promesa. Usted ministrese la palabra. Yo y mi casa le serviremos a Yahweh. Sí, Señor, yo, papito, y mi esposo, Señor, oh Dios, le serviremos, te serviremos. Yo y mis hijos te serviremos a Yahweh. Sí, ministrese la palabra, dígala, confiésela en voz alta. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No sé qué estarás oyendo. Porque tú comes y te alimentas de lo que escuchas. Esta es la boca del vientre espiritual. Esta es la boca del vientre espiritual. Óigame bien, la palabra de Dios dice: unos van a despertar para vida eterna y otros para vergüenza. Ay, tremendo esto, poderoso. Ay, Padre, te alaba mi alma, te bendice mi ser. Muchos van a despertar, mire, muchos van a despertar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Miren lo tremendo de la palabra. Dice el versículo 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¡Aleluya! Y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas de perpetua eternidad. Óigame bien. Muchos van a ser despertados, unos para vergüenza y otros para vida eterna. Serán confundidos perpetuamente los que le dan la espalda a Dios. Los que le dan la espalda a Dios, pero usted no es una que le da la espalda a Dios. Usted no es un hombre que le da la espalda a Dios. Usted es un hombre y una mujer que le están diciendo a Yahweh, a nuestro Eloé, a nuestro Dios: heme aquí, aquí estoy, Padre, yo me presento delante de ti. Ministra a mi corazón tu presencia. Quita de mí lo que no te gusta,
gusta, quita de mí lo que no te agrada, quita de mí lo que me afea. Yo quiero conocer la verdad de tu palabra. Yo quiero conocer esos tesoros los cuales tú tienes para mí. Aquí y ahora. ¿Sabe algo? Mire lo que dice Daniel cuando tuvo la visión. Dice el versículo 8, y yo oí, mas no entendí. Daniel recibió una visión, Daniel oyó la voz, pero no entendía. ¿Sabe por qué no entendía? Porque el velo estaba puesto sobre él. ¿Y cuál era el velo? Su carne. ¡Ay, Dios mío! Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Está en el versículo 8 de Daniel, capítulo 12, versículo 8. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Mire, ¿hay un sello en la palabra de Dios? Sí. Están cerradas para el que no quiere obedecer, para el que no quiere rendir su vida, para el que no le interesan las cosas celestiales. Y podrán leer la palabra, pero no la van a entender. Mire, siéntase privilegiado, privilegiada, siéntase bendecido, bendecida, porque la palabra de Dios te está siendo impartida y tú estás abriendo tu entendimiento espiritual para que la gloria de nuestro Abba Yahweh resplandezca sobre nosotros. Mire lo poderoso de la palabra. ¿Sí ve que hay un sello? Hay un sello. Esto está cerrado para los incrédulos, para los impíos. Por eso Dios tiene que tratar con el corazón del hombre. Dios no nos puede dejar igual de como nos encontró. ¡Ay, bendito! Yo le digo a mi Padre, todos los días de mi vida le digo, Padre, quita de mí lo que no te sirve, lo que no te gusta de mí, lo que no te agrada. Señor, dame un corazón enseñable. Le cuento que hasta el día de hoy yo no dejo de aprender. Yo no dejo de aprender. Hasta el día de hoy yo necesito ser enseñada y todos los días de mi vida. Así que usted no se enoje. No se enoje cuando usted es confrontada con la verdad. No se enoje cuando se le está corrigiendo. Porque la palabra de Dios no nos puede dejar igual de como nos encontró. Por favor, entienda. La palabra de Dios es poder, es salvación, nos salva de la mala manera de vivir, nos salva de la mala manera de pensar. La palabra de Dios es nuestra salvación y tenemos que darle gracias a Dios cuando Él nos corrige. Le tenemos que dar gracias a Dios cuando somos corregidos por Él. Y cuando Dios corrige a su hijo es porque lo ama y está interesado en su salvación. Mire, bendito Jehová Dios. Mire lo que dice el 10. Mire, escuche. Lea lo que pueden leer allí. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Muchos serán limpios. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios dice, somos emblanquecidos, somos purificados. La palabra de Dios purifica un corazón. La palabra de Dios limpia un corazón. ¡Ay, bendito! Démosle al Padre todo nuestro ser. Rindamos nuestra voluntad delante de Dios para que Dios se revele a nosotros a través de la palabra. Tú y yo tenemos que aprender. Mire qué hermoso esto. ¿Sabe algo? Dice el 4 de Daniel, capítulo 12, 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Yo recuerdo tanto que di este mensaje de Daniel capítulo 12 un domingo por internet. Ojalá si alguna recuerda ese mensaje, lo pueda bajar de YouTube y me haga el favor y me lo pueda enviar a mí.
Usted tiene que aprender que cuando nosotros hablamos, cuando predicamos, le estamos enseñando, es necesario ver los videos o escuchar la enseñanza 10 veces. Porque usted no aprende con la primera, usted no aprende con la segunda, usted no aprende con la tercera, 10 veces. Es necesario escucharlo 10 veces para aprenderlo, para codificarlo y dar frutos de la enseñanza. Mira lo que dice la palabra en el libro de Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio. Al libro de Deuteronomio capítulo 10. No se aflija su corazón. Hay una dificultad. Estás pasando una prueba, mamita. Mi amor, ¿para qué tiene usted la palabra? La palabra te da la sabiduría, te da la estrategia, te da el poder para poder vencer. La palabra de Dios no nos avergüenza. La palabra de Dios nos respalda a nosotros, los hijos de Dios. Mire lo que dice Deuteronomios capítulo 10. Yo alabo a mi rey. Mire lo que dice. Mire, yo conozco algunas mujeres. Todas pasamos diferentes procesos. Algunos hombres pasan procesos. Pero los procesos de la mano de Dios son victoriosos y más llevaderos. Pero los procesos sin Dios y con un necio corazón que insista en su error, es más dura la paliza. Se lo aseguro. Mira lo que dice Deuteronomios capítulo 10, versículo 12. Lo que Dios exige. ¿Qué pide Dios de mí? Porque Dios nos hace una demanda a usted y a mí. ¿Y qué pide Dios de nosotros? Los principios son llaves que abren los cielos. Los principios son llaves que abren los cielos. ¿Sabe algo? Si nosotros somos fieles en lo poco, en lo mucho nos va a colocar Dios. Si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá el Señor. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá el Señor. ¿Cómo soportaremos lo mucho de Dios si no somos fieles en lo poco? Óigame, nosotros a veces duramos días meditando. Nosotros, mi esposo y yo, el pastor, duramos meditando en la palabra de Dios. Hay días, horas enteras meditando, escuchando la voz de Dios. ¿Sabe algo? Muchas veces nosotros somos golpeados por la palabra. Porque sí, la palabra de Dios nos golpea esta carne, nos golpea y caemos muertos. Sí, la carne tiene que morir para que la gloria de nuestro Abba Yahweh se manifieste. Mire lo que dice Deuteronomios capítulo 10. Deuteronomios capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ahora pues tú, Alejandra, ahora pues tú, Amarelis, ahora pues tú, Zuli, ahora pues tú, Michelle. ¿Qué pide Jehová de Dios de ti, Nora España? ¿Qué pide Dios de ti, Marta Acevedo? ¿Qué pide Dios de ti, Sandy? ¿Qué pide Dios de ti, Esther, Arturo? Que lo amemos, dice, sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos, y que lo ames y que lo sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ay, mire, esto me sabe a gloria. Usted no sabe de qué manera la palabra de Dios activa mi espíritu. ¿Sabe algo? Hay días que yo no puedo dormir. Y no puedo dormir es porque cada vez que la palabra se revela a nuestro corazón, cada vez que tú y yo recibimos una revelación de la palabra de Dios tan profunda, quedamos consternados. Yo tengo que decirle a mi mente, mente, alaba lo que Él vive,
Porque la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es salvación. Y entre más tú la conoces, más quieres de Él. Entre más tú te sumerges, tú más quieres de Él. Óigame bien, la palabra te cambia, la palabra te transforma, la palabra te limpia, la palabra de Dios te renueva. Dios abre esos sellos de la palabra para ti y para mí. Dios abre esos sellos que ha puesto en la palabra porque ha visto que tu corazón es un corazón dispuesto, un corazón que se está limpiando, un corazón que está siendo sensible a su voz, que está siendo enseñable. Le está diciendo: mi deseo es el correcto, mi deseo es conocer la verdad, mi deseo es agradarte, mi deseo es obedecerte, mi deseo es vivir una vida que te agrade, una vida conforme a ti. Alaba lo que Él vive, alaba lo que Él vive, alábalo. ¿Sabe algo? La palabra de Dios es poder y es salvación. Esto es lo primero, que nosotros tenemos que tener la intención correcta en nuestro corazón. Una intención correcta, una intención correcta nos abre los tesoros celestiales de nuestro Abba Yahweh. La palabra de Dios no se le revela a cualquiera. Ay, ay, ay. Los tesoros escondidos no son para cualquiera. Los tesoros escondidos son para alguien que han aprendido a estar, a meditar, alguien que sabe valorar, alguien que es buen administrador. Haga de cuenta que usted, si encontrara hoy un tesoro en lo natural, usted, si se encontrara hoy un tesoro en lo natural en la tierra, ¿sería un buen administrador? O usted coge el tesoro y con su mezquino corazón va y lo esconde solamente para usted y complace todos sus deseos, complace sus caprichos y de última se acuerda de Dios. Alabe lo que Él vive. Nosotros tenemos que aprender a vivir conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Tú y yo hemos sido llamados por nuestro Abba Yahweh y tenemos que aprender a vivir conforme a su palabra, conforme a lo que el Padre quiere que nosotros seamos. Nosotros tenemos que entender lo importante de esta verdad presente. Usted tiene que aprender a agradar a Dios por encima de todas las cosas. Usted tiene que aprender a agradar a Dios. Agrada a Dios. Agrada a Dios en todo tiempo. Agrádalo en todo momento. Miren lo que dice Deuteronomios 10:12. Deuteronomios capítulo 10:12. Lo que Dios exige de ti, Norma. Lo que Dios exige de ti, Sammy. Lo que Dios exige de ti, Edison. Lo que Dios exige de ti, Magalier. Lo que Dios exige de Paola. Lo que Dios exige de mí. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas, que respetes a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que lo sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma. Óigame bien, con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios, que guardes sus estatutos que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. Mire, le voy a decir algo. Los mandamientos del Señor fueron 613 mandamientos. Después fueron cambiados a 10 mandamientos porque era imposible cumplir los 613 mandamientos. Entonces dijeron 10 mandamientos. Nuevo Testamento, 2 mandamientos. 2 mandamientos. Óigame bien. 2 mandamientos, primero 613, después 10 y después 2 mandamientos. ¿Sabe algo? Hay algo. Cuando la palabra de Dios se te revela, tú lloras.
No sé si te ha pasado. Cuando la palabra de Dios se te revela, te quita el sueño. Cuando la palabra de Dios se te revela, tú dejaste de ser la misma mujer vieja. Cuando la palabra de Dios se te revela, te cambia, te transforma, te limpia, te renueva. Tú no eres la misma mujer de hace 10 años. Tú no eres el mismo hombre de hace 10 años. Tú no eres el mismo hombre de hace 5 años. Tú no eres el mismo hombre de hace 3 años. Tú no eres el mismo hombre de hace 2 años. Yo no soy la misma mujer de hace 1 año. Yo no soy la misma mujer cuando empezamos esto de la pandemia. Yo soy una nueva mujer conforme al corazón de Dios. No somos los mismos, porque la unción como la revelación son progresivas. ¿Y qué quiere decir progresivo? Que va de aumento en aumento, de gloria en gloria. La palabra de Dios va de aumento en nosotros. Y cuando la palabra de Dios aumenta en mi espíritu, mis obras y mi testimonio es de que Cristo vive en mí. Ay, sí, alaba lo que Él vive. Tú no eres la misma de hace 1 mes. Tú no eres la misma de ayer. Tú eres una nueva criatura conforme lo declara la Escritura, porque las cosas viejas que hacíamos quedaron atrás. He aquí, eres una nueva mujer, un nuevo hombre para la gloria y la honra y la alabanza de su nombre. Tú y yo somos nuevas personas, nuevas criaturas. La palabra de Dios va de aumento en ti. Cada vez que te miras en el espejo de la palabra de Dios, te ves más como Él y menos como tú. Ay, alaba lo que Él vive. Te ves menos como ese hombre natural terrenal y te ves más como Él. Conozco a mujeres que lloran porque están siendo confrontadas por el Espíritu Santo de Dios. Mujeres que no tienen paz hasta que no hagan lo que Dios les está pidiendo. Ay, Dios mío, les estoy hablando porque el Espíritu Santo me está diciendo, hay mujeres que no tienen paz en su corazón porque hay algo que Dios les está pidiendo, que Dios les está exigiendo y no lo han hecho. Hay algo que tú debes hacer para Dios y no lo has hecho. Ay, Dios mío. Hay algo que tú le has prometido a Dios. Hay algo que Dios te ha pedido y no lo has hecho. Hay algo que Dios te ha pedido que tú debes hacer y no lo has hecho. Y por eso la congoja, y por eso la enfermedad, y por eso la aflicción de espíritu, y por eso nada te sacia. Por eso tú tienes que rendir tu corazón y quitar la necedad de tu corazón para agradarlo, para exaltarlo. La palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios escudriña nuestro corazón. La palabra de Dios es el tesoro más grande y sobrenatural que se nos tiene que ser revelado a nosotros los hijos de Dios. Hay algo que Dios te ha pedido, hay algo que Dios te está pidiendo, hay algo que Dios te está demandando. ¿Sabe algo? He descubierto algo. A medida que tú mueres más a tu yo y dejas que Cristo viva en ti, que aumente en ti, mucho más ves los cielos abiertos. Ay, Dios mío. Reverenciemos a Yahweh. Reverenciemos a Dios por lo que Él es en nosotros. Reverenciemos al Todopoderoso cuantas veces sea necesario. No seamos nosotros deshonestos, desagradecidos, irreverentes para con Él. ¿Sabe algo? Nosotros que tenemos que evidenciar un corazón correcto, con la actitud correcta a la hora de leer la palabra de Dios. Tenemos que conducirnos en sus caminos, hallarnos en sus caminos, porque fuera de Él hay muerte, hay destrucción.
No nos conformemos a las concupiscencias. No nos conformemos hasta hoy lo que hemos logrado. Porque Dios tiene mucho más para entregarte. Dios tiene mucho más para revelarte. Dios tiene mucho más que te quiere dar a ti. Sí, sí, a ti. No es casualidad que estés escuchando esta palabra. ¿Sabe algo? Dios ha tenido que romper a mujeres que me están viendo. Han tenido que romperlas para mostrarles su gloria. Ha tenido que quitar los ayos, las muletas que tenían, los bastones que tenían para conocerlo a Él como su proveedor, como su médico, como su todo. ¡Ay, bendito! Alaba lo que Él vive. Dios ha tenido que quitar los bastones en los cuales te has apoyado. Bastones son personas. Bastones son conocimiento. Bastones son aquellas cosas que impiden la manifestación de Dios en tu vida. Alaba lo que Él vive. ¿Acaso el Padre no te ha sustentado? El Padre es tu proveedor, tu sanador, tu médico, tu abogado, tu esposo, tu todo. Démosle la gloria y la honra a Dios, porque Él es Dios en los cielos y en la tierra. Sirvámosle a Dios, rindamos nuestro necio corazón, digámosle al Padre que necesitamos mucho más de Él. Mira lo que Él dijo en ese Deuteronomio 10:12. Ahora, ¿qué pide? ¿Qué pide Dios de ti? Que lo ames y que lo sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma. Aquí te voy a explicar algo y estoy hablando de la revelación de la palabra. La palabra es un libro espiritual que fue sellado y fue cerrado de los sabios y entendidos y que se revela a los que han sido procesados en su corazón. Un corazón con el cual Dios trató, a ese se revela. Por eso es necesario que Dios trate con el necio corazón del hombre. Dios necesita tratar con tu corazón. Dios necesita hacer una nueva versión de ti, una mejor versión de ti. Dios necesita romper ese patrón viejo de conducta por familia, por cultura, por apellido. Dios necesita hacer cosas nuevas en ti. Permítele a Dios trabajar. Permítele a Dios hacer la obra completa en ti, en tu esposo, en tus hijos, en tus generaciones. Mujer, tú que me estás escuchando, es necesario rendir nuestro corazón delante de Dios. Es necesario menguar para que crezca Él. Es necesario morir. Dios te está pidiendo algo, mujer. Dios te está demandando. Hay algo que tú no has hecho y Dios te lo está pidiendo. Por eso es la enfermedad. Por eso es la escasez. Por eso es que no avanzas y te sientes estancada o en el mismo lugar. Y le estoy hablando a una mujer que me está escuchando. Estoy hablándole a una mujer que necesita ser sana, a una mujer que necesita ser libre, y se lo estoy diciendo por el Espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios me dice que se lo diga. Él te conoce. Dios te ha pedido cosas que tú no le has querido dar. Dios te ha demandado algo que tú no quieres entender, no porque no quieras, sino porque tu necio corazón no te deja actuar. ¿Sabe algo? Al Padre le agrada que le creas. Créele a Dios y tu alma vivirá. Créele a Dios y tu alma vivirá. No se me haga la que no es con usted, no se me haga la loca. Sí, Señor, es contigo. Mire, ¿qué exige Dios? Que lo sirvamos. Está sirviéndole a Dios, que lo amemos con todo nuestro corazón. ¿Amarás al Señor tu Dios? ¿Lo amas de todo tu corazón? ¿Estás dispuesta a obedecerlo? ¿Estás dispuesta a morir a tu propia agenda? ¿A morir a tus propias pasiones? ¿A morir a tus planes para aceptar los planes de Dios para tu vida? Cuando dice que lo sirvamos y que lo amemos de todo nuestro corazón, la palabra corazón significa
¿Qué será el corazón? El corazón es el alma. El corazón es el que tiene los pensamientos, es el que tiene el intelecto, es el que maneja las emociones, las ideologías. El corazón, esa alma, es la que maneja lo que atesora de la tierra. Óigame bien, guarda tu corazón, porque Él emana la vida. Guarda tu corazón, guarda tu corazón, guarda tu corazón, porque Él emana la vida. No es opcional, no es opcional. Es un deber de nosotros los hijos de Dios. Hay personas que dicen, pastora, yo cumplo tal mandamiento, pero este otro no. Pastora, es que eso fue para la ley y ahora en la gracia ya no es necesario. No, Señor, no se vuelva desgraciado o desgraciado. La palabra de Dios es la misma, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Algunos mandamientos no fueron quitados, sino que fueron mejorados, es decir, ya no morimos a piedra. Aquí lo que pasó es que el cordero que fue inmolado fue Cristo Jesús. Él pagó un precio por ti y por mí, un precio de sangre, un precio de muerte. O sea que usted ya no tiene que llevar la ovejita, usted ya no tiene que llevar la vaca. ¿Sabe de qué se trata esto? Esto es profundo lo que le voy a revelar, lo que el Espíritu Santo de Dios me hablaba. ¿Sabe algo? Usted no puede desechar la palabra de Dios. Usted no puede desechar la palabra de Dios, porque usted tiene que aprender que la palabra de Dios te da cobertura, te da protección, te da sabiduría, te da inteligencia. ¿Sabe algo? La palabra de Dios es espíritu y tenemos que aprender a someternos a la palabra de Dios, al espíritu de la palabra. Usted tiene que someterse a la palabra. No podemos tener una vida bendecida si no sometemos nuestra vida a la palabra de Dios. ¿Sabe algo? El Antiguo Testamento está en el Nuevo y el Nuevo está basado en el Antiguo. No es que usted cumple algunas palabras, alguna ley, alguna promesa, algún mandamiento y otro no. Tú cumples todos los mandamientos. Los tenemos que hacer. Tenemos que morir. Ya Cristo murió por nosotros. Ahora a nosotros nos toca morir. Ay, ay, ay. Tenemos que morir nosotros en el Nuevo Testamento. En el Antiguo murió un animal. En el hoy murió Jesucristo. Y hoy en el nuevo pacto, quien tiene que morir somos tú y yo. Tenemos que morir, nosotros tenemos que morir. Antes se llevaba un animal y era fácil que otro pagara los pecados por nosotros. Y ha sido fácil que otro pague los errores. Pero yo, ay Dios, yo no, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. ¿Sabe algo? Esto es poderoso. Esto es poderoso. Tenemos que morir nosotros. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo llevar un animal era fácil. Ahora nosotros debemos ser ese sacrificio vivo y agradable para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted y yo tenemos que ser ese sacrificio vivo y agradable. En el Nuevo Testamento, el que tiene que morir es usted y soy yo. Sí, Señor, alabe lo que Él vive. Nosotros tenemos que morir con Cristo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Claro, Magda, ahora bajo el nuevo pacto muere el animal que es el hombre sin Dios, sí, el natural, el terrenal. Sí, Señor, así es. Nosotros tenemos que entender de qué se trata. Yo bendigo a Alcides Galvez desde Honduras que nos está mirando. Y le doy gracias a Dios por su vida. Gracias por estar acá. Oiga, tenemos que aprender. La ley no se quitó.
La ley no se quitó, transicionó a un nuevo pacto y a un pacto mejorado. Oiga, nosotros tenemos que entender, antes fueron 613 mandamientos, después transicionó a 10 y después a 2, después vamos a hablar de eso. Nosotros tenemos que entender que hay mandamientos positivos y mandamientos negativos. Los mandamientos positivos es lo que nos toca a nosotros hacer, nuestros deberes. Y los negativos es abstenerlos de hacer, no robar, no matar, no hurtar, no adulterar, no fornicar. ¿Me está entendiendo lo que yo le estoy hablando? No matarás, no matarás a tu prójimo, no hablarás falso testimonio, no levantarás falso testimonio, no vas a comer esto o lo otro para que no mueras y te haga daño. Y el hombre vive comiendo la comida que produce muerte. Ay, bendito. Conozco a muchas personas que comen la comida incorrecta y se están muriendo espiritualmente por comer la comida equivocada. Aún vayamos a lo terrenal, vayamos a lo físico. Si usted come mucho cerdo, el cerdo es tan irritante que te hace daño. Si tú comes mucha carne, porque los extremos son ladrones, te hace daño. Si tú comes mucho aceite, te hace daño. Afecta tu hígado. Si comes mucha azúcar, afecta la sangre. Si comes mucha grasa animal, te da colesterol. Los triglicéridos. Mire, el hombre tiene que aprender a ser disciplinado. Nosotros somos tan indisciplinados y a veces nos hacemos los sordos que por eso llevamos palo. Por eso a veces llevamos palo y nosotros nos quejamos y renegamos de Dios y decimos, Dios, ay, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, nosotros tenemos que ser más sensatos, tenemos que aprender que los mandamientos de Dios son vida para nosotros. O sea, Dios no puso una ley para matarnos. Y la ley del Padre es espiritual. La ley del Padre es espiritual, es para su espíritu. Es para su espíritu. Las escrituras son símbolo de agua. Las escrituras son símbolo de agua. Y si vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Moisés. ¿Y quién era Moisés? Moisés nos reveló los mandamientos. A Moisés se le reveló los mandamientos. Pero ¿quién fue Moisés? ¿Sabe algo? Moisés fue echado a las aguas. Fue salvado de las aguas. Moisés dividió el mar rojo. Moisés, y la palabra agua es la palabra. No sé si me está entendiendo. ¿Usted qué necesita para vivir? Agua. Y si usted no bebe agua, ¿usted cómo vive? Usted necesita el agua, así en el mundo físico, así es en el mundo espiritual. La palabra es agua. Agua, agua. A Moisés se le reveló los mandamientos, se le reveló la Torá, se le reveló todo lo que el hombre necesitaba para vivir o necesita para vivir conforme a Yahweh. ¿Sabe algo? Nosotros tenemos que entender la palabra de Dios. Tenemos que entender que la palabra de Dios es como el agua que el ser humano necesita para vivir. Moisés fue lanzado a las aguas. Óigame, óigame, sígame en su pensamiento. Moisés fue lanzado a las aguas. Moisés fue sacado del agua. Moisés convirtió el agua en sangre. Moisés abrió el mar. Moisés, todo lo que tiene que tener, todo lo que Moisés tiene relacionado con el agua. Y si el agua es la palabra de Dios en nuestra vida, ¿cuánta agua bebes? Alabe lo que él vive. ¿Sabe algo? A Moisés se le revela el tesoro más grande.
el tesoro de la vida espiritual. A Moisés se le reveló esta gracia espiritual, esta gracia que nos da poder, que nos da salvación. Pero hubo algo: a Moisés el Padre permitió que él fuera limitado en su carne y fue tartamudo. Usted se imagina, Moisés fue un hombre muy inteligente. Moisés fue un hombre que se instruyó. Estuvo en un palacio y tuvo que desaprender para aprender lo espiritual. Estaba ya en su espíritu, porque él era del espíritu. Lo que es del espíritu es, y lo que es de la carne es. Un misterio poderoso e impactante, el dominio público que él tenía. A pesar de ser limitado en su lengua, Dios mismo lo puso en ese momento como un representante de él. Dios lo puso como cabeza. Dios lo puso a liderar un pueblo. Dios lo puso ahí a pesar de su limitación. Le dio el dominio de las aguas a Moisés. La palabra. Juan capítulo 4. La conversación de la mujer samaritana con Jesús. Él le dijo que aquel que beba de mí, de esta agua, no volverá a tener sed. Y aquel que beba de mí, de su interior brotarán ríos de agua de vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, vivirá. El que cree en mí, como dice la Escritura, vivirá. Se le reveló Cristo, la vida, se le reveló el Mesías, se le reveló la gloria eterna. Nosotros tenemos que entender que Él es la fuente de vida, que Él es lo que tú y yo necesitamos. Él es el Todopoderoso, Él es el agua de vida, Él es esa fuente de vida, Él es el Todopoderoso. El que cree en mí, como dice la Escritura, vivirá. El agua, la palabra. ¿Sabe algo? Mire, el agua altera los alimentos. ¿Cómo es de poderosa el agua? Usted va a hacer un café y si le quedó muy negro, tiene que echarle más agua. Usted hizo un chocolate y si le quedó más espeso, tiene que echarle agua. Hizo una sopa y si le quedó muy espesa, tiene que echarle agua. O sea que el agua altera los alimentos que nosotros consumimos. El agua limpia, el agua purifica. Si nosotros no le damos importancia a la palabra de Dios, estamos sucios. Repítalo, pastora. Si nosotros no le damos importancia al agua, a la palabra de Dios, estamos sucios. Estamos sucios. Aquí hay algo poderoso para que podamos entender lo que es el agua, la palabra, el libro de Ezequiel. Ezequiel fue llevado a una fuente de agua y esto lo voy a predicar dentro de 8 días porque creo que ya el tiempo se nos agotó. No quisiera parar, quisiera estar predicando. Esa es mi pasión, esta es mi vida. Usted no sabe cómo yo gozo, cómo yo disfruto de estos momentos que estoy frente a ustedes, cómo disfruto de esos momentos donde estoy orando, cómo disfruto de esos momentos cuando yo medito en la palabra de Dios. Usted no sabe cómo se disfruta una mujer espiritual estos espacios. Anhelo de todo mi corazón que tú anheles la verdad de la palabra de Dios. Anhelo que tu espíritu desee beber de esa agua que la purifica, de esa agua que le limpia, de esa agua que le hace ser cristalina. Usted no sabe cuánta pasión hay en un corazón que se rinde a los pies de Cristo. El Salmo 1, y a mí me encanta, y con esto voy a terminar y voy a dejar para la próxima semana lo que le voy a enseñar. ¿Sabe algo? Moisés nos reveló los caminos. Moisés nos reveló los caminos. El Señor le mostró los caminos a Moisés y al pueblo le mostró sus obras. ¿Sabe algo? La Escritura es agua, la palabra de Dios es agua, el Espíritu Santo es la unción
Es el aceite. Estamos caminando en las obras preparadas de antemano para nosotros los hijos de Dios. Tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Abba Yahweh. Tenemos que darle toda la gloria y la honra. Él se quiere revelar a tu vida. Él quiere revelarse a mi vida y lo hace a través del agua, a través de su palabra. Por eso dijo en Juan capítulo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo del agua, la palabra, del agua, beba agua para que usted esté limpio, beba agua para que sea purificado, beba agua para que usted sea una nueva criatura, beba de ese Cristo de poder, que se te revele. Agua, 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 agua. Mire qué poderoso. Y con esto voy a terminar. El Salmo 1. Tenemos un reto de oración de 40 días. Estamos orando, vamos por el día 33. Nos quedan 8 días para terminar este reto de oración. Y viene otro súper empoderador. Así que no queremos perdernos, queremos permanecer. Estos son los tiempos de buscar a nuestro Abba Yahweh. No pierda su tiempo en las cosas de la tierra. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Mira lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Día y noche, día y noche meditas en su palabra, día y noche. El beber el agua, Siriane, es invocar a Cristo. Usted invoca a Cristo, invoca la unción. Abba Padre, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Su delicia está en la palabra de Dios. Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Mire, corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Todo lo que hace le sale bien. Amados, ustedes que me escuchan, que se han tomado el tiempo para oír la voz y la voz de Dios, dele la gloria y la honra al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso. Alaba lo que Él vive. Oh, alaba lo que Él vive, alaba lo que Él vive. Bebe agua, y del agua que purifica, del agua que limpia, del agua que sacia, del agua que brotó de la peña de Oreb. Poderoso. Este domingo no se pierda el servicio, 11 de la mañana vamos a estar en la congregación, la peña de Oreb. Vamos a estar cantando, porque vamos a beber de esa agua que nos purifica, que nos limpia. Amados, amadas, llegó la hora de tenerme que despedir, porque vamos a empezar la oración por MEP. Los amo, amados, benditos de mi Padre. Que nuestro Abba Yahweh les continúe bendiciendo, que Él les haga florecer en estos caminos. Volvámonos al camino, vuélvase al camino, que podamos beber de esos ríos de agua de vida, que tú y yo podamos permanecer, prevalecer, y Cristo nuestro Hacedor siga manifestándose en nosotros. Shalom, shalom, Maranata, benditos de mi Padre, a reinar en vida.